Yo salí de Cuba a los 13 años. Cruzamos la frontera por México, tenía todavía 6 años. El apego que se tiene con lo mismo familia como vecinos, que es otra cosa que me doy cuenta que es diferente acá por la cultura. Aunque viví en España, aunque vivo aquí, aunque vivo en China, yo soy cubano. Somos más de otros países que de donde nacimos. A ellos les gusta comer frijoles negros y escuchar música cubana. Aunque muchos no nacieron en Cuba y algunos ni siquiera la conocen, ellos, los hijos de los exiliados, siguen conectados de alguna manera con sus raíces. Este es el tema del documental Hijos de la Diáspora, dirigido por Lunes Oña, un joven de 23 años, hijo de cubanos. ¿Quiénes son los hijos de la diáspora? ¿Qué une a los hijos de la diáspora? ¿Qué los caracteriza? ¿Quiénes son estos muchachos? En este documental tenemos a 21 participantes. Los une haber nacido o haberse criado fuera de Cuba. No los une necesariamente la localidad porque tenemos varios que son de Miami, pero varios que están por otras partes del mundo en diferentes países. Entonces, lo que nos une es eso, ¿no? El haber estado fuera de Cuba, pero que tenemos una patria que nos debería haber tocado, pero no nos tocó. Cuéntame, ¿de dónde viene la inspiración para hacer un documental sobre Cuba y sobre su generación? Yo creo que para mí fue llegar a Miami y no solo eso, llegar aquí y ver todos los cubanos que hay que son americanizados o vienen de otros países también, o también haber crecido en España y tener amigos que también son hijos de cubanos y que son muy españoles igual que yo, ¿no? Entonces, eso, ¿no? Cómo se desapega o no uno de la identidad cubana de sus padres, como la diferencia de tu casa y de fuera, lo que se mantenga o no de la identidad personal. Y como yo tengo también personalmente un poquito de distancia, a pesar de mis dos padres ser cubanos, pues me interesó analizar un poco esa diferencia. ¿Qué descubriste que caracteriza a esa generación que no son 100% cubanos porque tienen algo de los países que los ha acogido, pero hay algo de ellos que se mantiene? ¿Qué es para ti la esencia de eso? Siendo 21 personas, me parece que no hay una cosa que todos tengan en común, más que ser todos descendientes de cubanos. Obviamente la comida, todo el mundo habla de la comida, de comer comida cubana en la casa, ¿no? De escuchar música cubana, la cultura, ¿no? En ese aspecto. Siento que puede haber también, no sé, ustedes me dirán, como una sensación como de vacío, de algo que ha quedado atrás, ¿no? Sí, hay una gran distancia, definitivamente. Hay que tener en cuenta también que el hecho de haber nacido o crecido fuera de Cuba limita las relaciones familiares. La familia se reduce mucho. En algunos casos los abuelos emigraron también y lograron más o menos criarse con sus abuelos cerca. Pero esas son las excepciones. La mayoría de ellos ha crecido sin los abuelos. Generalmente estamos hablando en este documental de gente joven. Pero hay gente que ni siquiera ha ido a Cuba. O sea, también tenemos esa parte, ¿no? Que hay gente que ni siquiera conoce la isla. Lunes, y tú personalmente, Lunes, ¿qué sientes por Cuba? ¿Qué te ata a este país? Mi sangre entera es cubana. Mi crianza, mi casa es cubana. Es un apego que, por muy español que yo me sienta, porque al final viví, me crié en España 14 años, después viví en Panamá 3 años, llevo aquí 7, o sea, me siento muy de todos esos lugares también, pero la cubanidad no se va. O sea, es algo que está en mi sangre, está en mí, no, por mucho que yo hable así como hablo, ¿no? Ileana, tú como mamá, que eres mamá del director de este documental, pero al mismo tiempo eres mamá de Lunes, ¿cómo te sientes tú al ver a tu hijo conectado con tus raíces de esa manera? Porque hay una necesidad en él de alguna manera conectarse con Cuba, ¿no? Me siento muy contenta de haber hecho esto con Lunes. No, ha sido una experiencia muy linda porque el vacío que tienen Lunes y su generación, estas generaciones que han crecido fuera de Cuba, con respecto a la historia de Cuba, no la han estudiado. Bueno, nosotros también estudiamos una historia de Cuba que está muy peor que la que ellos han estudiado. Muy llena de vacíos y de cosas cambiadas, etcétera. Sí. Pero ellos ni siquiera pueden concatenar muchas veces hechos históricos, no saben cuándo han pasado las cosas. Entonces ha sido una oportunidad también para que Lunes se acercara a la historia de Cuba
y entre los dos hemos tenido que colaborar, porque yo he tenido que decir, bueno, es que esto pasó primero, y esto, mamá, ¿y por qué esto? ¿Y por qué lo otro? ¿Y esto cómo fue? Entonces ver un documental y ver Mariel y ver Éxodo y ver... Ha sido lindo, porque como mamá uno sabe que sus hijos no son tan cubanos. Todos ellos han vivido una vida interesante, cosmopolita, en el sentido de que están en un lugar, pero sus padres son como exóticos en ese sitio. Entonces, eso también tiene su punto, también tiene su punto. Claro. Ahora, el documental ha servido para acercarnos más a Cuba. El hecho de estar en Miami, como dice Luz, fue el que desencadenó eso. Yo creo que si no hubiéramos venido a vivir a Miami, posiblemente este documental no lo hubiéramos hecho. No lo sé. Definitivamente, sí. Entonces, ha sido una oportunidad. Te pregunto, Lunes, ¿qué crees que va a pasar con los nietos de la diáspora, los hijos de ustedes? Bueno, en el documental hay hijos de un hijo de la diáspora. Sí, nietos. Nietos de la diáspora, ajá. ¿Cómo viene esa generación? ¿Qué le vas a dar tú a tus hijos? La cultura cubana está tanto en mí como lo está en cualquier otra persona cubana nacida en Cuba. Tanto como lo está la española, tanto como lo está la mayamense ahora, supongo. Y no sé, o sea, yo sé que la cubanidad no se va a ir de mi vida, yo voy a seguir escuchando música, voy a seguir estando interesado por la cultura, ¿no? que tiene el país, porque es una cultura muy rica, muy que te abraza, ¿no? Tengo la esperanza de que con 3, 4, 5 generaciones no se vaya a perder tan rápido, ¿no? Porque al final, con tanta gente que se está yendo de Cuba todos los días, me gustaría, tendría la esperanza de que se mantenga, ¿no? De que la gente no se convierta al 100% del país a donde se va, que se quede un poco la cubanidad en ellos. Vamos a hacer la premiere en el Museo de la Diáspora Cubana, en la tertulia La Otra Esquina de las Palabras, que lleva hace 15 años el poeta Joaquín Gálvez. Y ahí vamos a estar abiertos a que aparezca todo el que quiera, hasta que quepa, claro. O sea, que el que quiera ir es a las 7:30 de la tarde, el viernes 10 de mayo. Supongo que si va mucha gente, llegará un momento que habrá que cerrar la puerta del museo. Con lo cual, digo yo, que ese día traten de llegar temprano.